Hola, bienvenidos a una nueva píldora más de una cada 24 horas. Hoy voy a intentar explicaros un poco el último artículo que he traducido, que subiré a Twitter, por supuesto. Que todo esto me viene inspirado por una entrevista súper interesante que hizo Santiago Camacho en su programa Días Extraños a don José Enrique Campillo, hablando de que el universo en un bit, ¿no? Es su libro, donde viene a decir que más o menos lo que habría que pensar es que todo lo de realidad no es más que información. Investigando un poco en este tema, pues me he encontrado con una teoría muy curiosa que se llama la teoría, el modelo de información pragmática, que está propuesta precisamente por un físico, en este caso por von Lucadou. Vamos a ver quién es esta persona y en qué consiste su teoría. Walter von Lucadou es un físico nacido en Alemania en 1945, que estudió física en Friburgo y que hizo su tesis sobre la intervención de los observadores en los sistemas cuánticos, hablando sobre todo de lo que es la teoría o el efecto Zeno. El efecto Zeno viene a decir que cuando un observador ve algo, los átomos inmediatamente se paran. ¿eh? Esto es tan importante que él terminó dictaminando su propia teoría del modelo de información pragmática, que luego aplicó a los sucesos paranormales. De hecho, creó una oficina de asesoramiento en casos paranormales que está actualmente en funcionamiento y que incluso durante un tiempo estuvo financiada por el gobierno del cantón al que pertenece. ¿En qué consiste su modelo de información pragmática? Bueno, el modelo de información pragmática de von Lucadou más o menos dice que todo sistema está compuesto por una serie de variables que pueden ser internas, en este caso sería la novedad y la confirmación, o bien externas, que sería la autonomía y la fiabilidad, ¿de acuerdo? Que se relacionan mediante una ecuación que tenéis aquí, que sería la originaria o la que daría lugar al contenido total de la información del sistema. Esto vamos a intentar luego explicarlo un poco más adelante y cómo aplica este modelo a la gestión del poltergeist. Yo creo que no hace falta a nadie explicar lo que es un poltergeist, pero por si acaso ahí tenéis la definición. Realmente es una palabra que deriva del alemán, el famoso hacer ruido y fantasma, o duende curioso, etcétera, como le queráis llamar, que es un fenómeno extraño paranormal que engloba cualquier hecho perceptible de naturaleza violenta y que difiere de las leyes físicas, así que las contradice. Muy bien. ¿Qué es lo que dice von Lucadou en este sentido? Bueno, él no habla tanto de poltergeist, sino que saca una nomenclatura nueva, que es lo que él llama los fenómenos espontáneos recurrentes de psicoquinesis, los RSPK. ¿De acuerdo? ¿Cómo aplica su modelo? Bueno, él comenta que todos los fenómenos de este tipo, los RSPK, acordaros, fenómenos recurrentes espontáneos de psicoquinesis, los poltergeist tienen 4 fases, que la tenéis ahí: la fase de sorpresa, la fase de desplazamiento, de decadencia y de supresión. Aquí vemos los diferentes puntos de vista de cada uno de los componentes de ese sistema donde se da el poltergeist, ¿de acuerdo? La fase de sorpresa sería la inicial, cuando aparece el fenómeno y todo el mundo cree que puede ser debido a fantasmas, etc. La fase de desplazamiento es cuando la gente empieza a creer que realmente hay alguien que es el responsable de ese caso. En este caso sería la persona objetivo. La fase de decadencia es cuando ya empieza a estar sujeto a la investigación y vemos que cada vez el fenómeno se da con menos frecuencia, es decir, aumenta se hace más esquivo, lo que podríamos llamar la famosa elusividad. Y por último, la supresión. Entonces, lo bueno que tiene el modelo de von Lucadou es que él es capaz de aplicar su modelo de información pragmática a explicar la elusividad. ¿Y cómo lo hace? Pues muy sencillo. El fenómeno RSPK, el fenómeno de poltergeist, se da dentro de un sistema que está altamente jerarquizado, que tiene intercambios de información entre uno y otro, pero recordemos siempre que la información siempre tiene que estar o siempre tiene un valor constante dentro del sistema. No puede aumentar porque entonces sería otro sistema diferente. ¿Qué es lo que ocurre? Curiosamente, dentro del sistema se producen de manera aleatoria esas fluctuaciones, ¿de acuerdo? Y es el propio persona objetivo, la persona central de ese sistema, el que consigue, no sabemos cómo, en cierta manera, a tapar ese tipo o eliminar ese tipo de fluctuaciones, siempre y cuando, acordemos, que se mantenga la información. Es decir, no puede haber un aumento de información en el sistema porque entonces dejaría de ser ese sistema, sería otro sistema diferente. ¿Qué ocurre? Que si se aumenta la flexibilidad del sistema mediante la medición, ese fenómeno supuestamente que está apareciendo deja de aparecer. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la inicial ecuación que teníamos, no sé si os acordáis de la famosa ecuación que regulaba los sistemas, que está aquí. Como la información es constante, se aumenta lo que es la confirmación,
de manera automática tiene que disminuir la novedad, es decir, el que aparezca el fenómeno. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Bueno, pues esto tiene varias traducciones, ¿vale? Vamos a empezar con la primera. Lo primero, que el fenómeno espontáneo, este fenómeno de poltergeist, puede verse ya no solo a la presencia de una persona joven, normalmente una persona que es adolescente, que está ante una situación que nadie le hace caso y por lo tanto de manera subconsciente provoca esa exacerbación de los procesos, ¿vale? Dentro o de esas fluctuaciones. Sino que también puede aparecer cuando una persona pierda esa capacidad que tiene de poder controlar la información del sistema. Con lo cual, una persona que esté, por ejemplo, en depresión, que no tenga ningún interés por nada, puede terminar provocando la aparición de fenómenos extraños. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Pues muy sencillo. Esto, por ejemplo, podría incluso llegar a explicar por qué las casas deshabitadas entran más rápidamente en ruinas. Nadie vive en ellas, se empiezan a ver estas fluctuaciones extrañas y como estas fluctuaciones extrañas dan lugar a que el sistema se empiece a descomponer, como no hay nadie que sea capaz de poder ponerle reparo, no hay nadie que viva en la casa, terminan provocando la ruina de la casa anterior o mucho más pronto que si alguien viviera en ella. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí realmente? Lo que estamos diciendo aquí realmente es que no sé si lo habéis visto anteriormente. Hay unas experiencias que están realizadas por Ken Batchelor, este era un psicólogo inglés, que se puso en contacto con von Lunkadu porque él estaba muy interesado en demostrar su tesis, que decía que todo el mundo tenía capacidades psicoquinéticas, pero que no podía realizarlas o no las podía poner en marcha porque realmente las personas tenían dos tipos de freno. El miedo a ser realmente una persona que fuera psíquico, por decirlo así, o bien el miedo a ser testigo de una actividad psíquica. Lo que pasa es que cuando Batchelor hacía sus experiencias, que las hacía mediante, no sé si veis la foto, a través de lo que serían pues las famosas sesiones con mesas, etcétera, le era imposible grabar. De hecho, dentro del artículo veréis que hay un momento determinado donde él le dice que pensaba que había conseguido grabar un momento de una levitación de una mesa y que no lo pudo porque alguien se equivocó al darle al interruptor de grabar. ¿Por qué no lo podía grabar? Muy sencillo, porque si lo grababa, acordaros siempre, aumentábamos lo que es la fiabilidad del sistema mediante el registro, y si volvemos otra vez a esta famosa ecuación, al aumentar la fiabilidad, debería desaparecer la autonomía y por lo tanto desaparecería la novedad del sistema. Nunca podría conseguir grabar totalmente o hacer un registro correcto del sistema. Con lo cual, von Lunkadu lo que le dice es que lo que puede hacer es dos cosas. Pues enfocar la imagen, o utilizar solo audio, utilizar solo vídeo, etcétera. Es cierto que también reconoce von Lunkadu que esto puede dar lugar a que aparezca una mayor posibilidad de fraude en el sistema, pero también conseguiría que uno pudiera llegar no a tener un registro completo de todo el fenómeno, porque sabemos que si se produce el registro completo, el fenómeno desaparecerá porque desaparecerá esa fluctuación, pero por lo menos conseguirá, digamos, un registro parcial. A modo de resumen, ¿qué podemos decir de esta teoría? Pues muy sencillo. La primera es que es una teoría que se basa en la información del sistema, no hay ninguna fuerza extraña, no hay nada, simplemente es una teoría que utiliza, pues sería una base natural, si lo podemos decir así. Segundo, una cosa muy importante es que une el agente interno con el agente externo, es decir, existen unas fluctuaciones en el sistema externas, no sabemos cómo son, no sabemos cómo se producen, pero sí sabemos que hay un agente interno, es la persona que es capaz de controlar ese sistema, esas fluctuaciones. Tiene una base en principio físico, como hemos dicho, von Lunkadu es un científico, es un físico que hizo su tesis sobre mecánica cuántica. Y por último, lo más importante es que con este modelo se es capaz no solo de explicar lo que es un fenómeno paranormal, sino de predecir cuál va a ser su estado, con lo cual estaríamos ante una teoría que realmente podía estar sujeta a ser comprobada, que es lo más importante. No estaríamos enunciando una teoría que no sería realmente una teoría en sí, sino que sería simplemente una opinión. Aquí tendríamos la posibilidad de hacer una predicción y ver si esta se cumple. Bueno, tampoco quiero hablaros más porque llevo un buen rato, espero que os haya gustado y si os parece bien, pues subo el artículo completo a Twitter y ya me comentáis cualquier cosa, pues a vuestra disposición. Un saludo.